Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Amén, amén. Buenos días. Muy buenos días. Hoy es miércoles 16 de noviembre. Miércoles 16 de noviembre. Continuamos con nuestro devocionales de Salmos. Salmos 48. Hoy estamos entrando en nuestros Salmos 48 de nuestros devocionales. Qué bueno poder estar junto a los hermanos. Amén. Y continuamos entonces con nuestros devocionales. Salmos 48. Dice así. El título: Hermosura y gloria de Sión. Cántico, salmo de los hijos de Coré. La mayoría de estos últimos salmos que hemos estado meditando, no sé si los hermanos se dieron cuenta, pero la mayoría son de los hijos de Coré, o sea, probablemente ellos los compusieron, pero vemos que la mayoría de ellos tienen que ver con David, ¿verdad? La historia de David. Dice allí, entonces, Salmos 48, primer versículo: Grande Jehová y digno en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, en su monte santo. Hermosura, provincia, el gozo de toda la tierra. En el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Amén. Entonces la palabra allí, el salmista dice: grande Jehová y digno en gran manera de ser alabado. Dios es grande, digno de ser alabado en gran manera. Decíamos ayer en el Salmo 47, hablábamos sobre el poder de la alabanza, ¿verdad? Y aquí el Salmo 48 dice: nuestro Dios es grande. Dios es grande y digno en gran manera. O sea, no es simplemente digno de ser alabado. Dice la Biblia aquí: Él es digno en gran manera de ser alabado. Y continúa: la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. O sea, la ciudad aquí del Señor, dice, es el gozo de toda la tierra. Es una ciudad hermosa, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Amén. Hablando de Sión, hablando de la ciudad celestial, sabemos que los salmos son salmos, muchos salmos de ellos son salmos mesiánicos y algunos salmos proféticos también. En este caso el salmista hablaba de la ciudad de Sión, y la Biblia dice allí en Gálatas capítulo 4, del 21 al 26, dice así: Gálatas 4, 21 al 26. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, a uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitudes, Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Entonces, si vemos aquí la palabra del Señor,
Si vemos aquí este salmo, dice, esa ciudad hermosa es Jerusalén, es Sión. Y aquí entonces Pablo, allí para los Gálatas, hace una alegoría. Dice, ustedes quieren vivir bajo la ley. La ley apunta para el monte Sinaí. O sea, el monte Sinaí fue donde le fueron dadas las leyes allí a Moisés. Y el monte Sinaí apunta para aquellos hijos que viven debajo de la esclavitud. O sea, aquellos hijos, dice que el monte Sinaí apunta para la Jerusalén natural. O sea, la Jerusalén que vivía debajo de la ley. Los hijos que vivían debajo de la ley. Y apuntan entonces para los hijos de Agar. Agar fue la esclava que Abraham tuvo, ¿verdad? La cual le dio hijos a Abraham, la cual en cierta ocasión Sara tuvo una brillante idea de decir, bueno, como ya que Dios no nos da hijos, ¿por qué no te acuestas con mi sierva Agar y tienes hijos? Y esos hijos serán nuestros hijos también. Entonces Dios cumplirá su promesa, la que nos hizo, de que tú serías descendiente de una gran multitud. Entonces por un momento Sara allí y Abraham, ¿verdad? Principalmente Sara comenzó e influenció a Abraham, tuvieron una decisión pésima, una decisión natural, carnal, de tener hijos naturales, ¿verdad? Cuando Dios le había dicho a Abraham que de Sara sería su descendencia, del hijo que tendría Sara, de Isaac, pero como ellos tal vez por causa de que demoraba mucho tiempo en Sara quedar embarazada y poder darle hijos a Abraham, tomaron esa actitud que hasta los días de hoy vemos la consecuencia. O sea, a través de ese hijo de la esclavitud, de la esclava, nació Ismael, el cual es el padre de todos los árabes de hoy en día, ¿verdad? Los árabes que nosotros conocemos son hijos de Ismael. Inclusive hoy en día esa guerra que todos los días hay en Jerusalén, en Israel, entre palestinos y judíos, ¿verdad? Es la consecuencia de eso. Los palestinos son los descendientes de Ismael y los judíos son los descendientes de Isaac, el hijo de la promesa. Y aquí entonces allí en Gálatas, Pablo dice, ¿debajo de qué madre quieren vivir ustedes? ¿Cuál es su madre? ¿La madre de ustedes es Agar o Sara? Porque los que son hijos de Agar son hijos esclavos, viven debajo de la esclavitud, porque Agar apunta para la ley. Pero los que son hijos de Sara, ¿verdad? Su madre Sara, que es la madre que dio hijos de la promesa, los hijos que Dios prometió, son hijos libres. O sea, Sión aquí apunta para aquellos hijos que fueron hechos hijos en libertad, que nacieron en libertad, ¿verdad? La Biblia dice que Dios nos llamó no para vivir debajo de esclavitud. Pablo decía también en su carta a los romanos, decía, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor para vivir otra vez en esclavitud. O sea, Dios no nos llamó para ser esclavos. Dios no nos llamó para vivir con miedo en esclavitud. Dice, sino que nos ha dado espíritu de adopción, o sea, el espíritu que nos hace hijos por el cual clamamos, Abba, Padre. Somos hijos de Sara, ¿verdad? Hijos de la libertad. Y el Señor nos llamó, dice la Biblia, para andar en libertad. El mismo Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre, sino por mí. Cristo es la verdad. Y cuando conocemos la verdad, entonces somos libres. ¿Libres para qué? Libres para adorar al Señor. Libres para decir, grande Jehová y digno de ser alabado. Grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Él decía aquí entonces, continuando, repitiendo el versículo 2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. ¿Verdad? La promesa que Dios le hace a Abraham, dice, a través de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, el gozo de toda la tierra proviene de la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? De que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y esa promesa
sucedería a través de su descendencia, del hijo de la promesa, de Isaac, ¿verdad? Que también apunta para Cristo y apunta para nosotros como hijos de Abraham por la fe. Y él dice entonces, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. El gran rey es Cristo, ¿verdad? Sión, la Jerusalén espiritual, es la ciudad del gran rey. Y otra vez, aquí hace énfasis, no es simplemente la ciudad del rey, sino del gran rey, el deseado de las naciones. Continúa aquí entonces, en sus palacios Dios es conocido por refugio. O sea, Él es nuestro refugio. Cuando nos acercamos a Él, cuando nos acercamos a la Jerusalén, ¿verdad? Espiritual, a la Sión, al monte del Señor, del Sión, al monte Sión, el monte del Señor, que apunta para lugares altos. O sea, cuando nos acercamos al Señor, cuando buscamos al Señor de todo corazón, en Él encontramos nuestro refugio. ¿Verdad? La mayoría de los salmos coloca al Señor como nuestra fortaleza. ¿Verdad? El mismo salmista decía, Señor, tú eres mi fortaleza, fortaleza mía, refugio mío. O sea, cuando nos acercamos al Señor, Él se vuelve nuestra fortaleza y se vuelve nuestro refugio. Fortaleza, ¿verdad? Son las murallas que tenían las ciudades, que por causa de esos muros, grandes muros, le era imposible al enemigo entrar en aquella ciudad, ¿verdad? Y los habitantes de aquella ciudad se encontraban seguros por causa de la fortaleza. Pero refugio era un lugar donde cuando alguien estaba siendo perseguido, ¿verdad? La Biblia dice que Dios estableció algunas ciudades de refugio. Y esas ciudades de refugio era cuando alguien estaba siendo perseguido para ser muerto, o cuando alguien que había cometido un delito o había cometido algún homicidio, ¿verdad? Esa persona tenía la chance o la oportunidad de escapar para alguna de esas ciudades de refugio. Cuando esa persona que estaba siendo perseguida por causa de que mató a alguien, tal vez sin querer, ¿verdad? Fue sin intención, pero estaba siendo perseguido para ser vengado por esa muerte o muerto por haber matado a alguien. Esta persona tenía la oportunidad de huir para una de las ciudades de refugio. Cuando él entraba en esa ciudad de refugio, como dice la palabra, él se encontraba seguro, era libre, ya no podían matarlo más, porque él estaba en una ciudad de refugio. Y dice aquí el Señor, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Dios es nuestro refugio. Cuando estamos desesperados, cuando estamos huyendo, cuando estamos atravesando alguna crisis, cuando estamos pasando por algún problema, debemos correr a Él, refugiarnos en Él. Infelizmente, muchas personas en medio de la crisis, los problemas, las dificultades, en vez de huir para Dios, ellos huyen de Dios, disparan, se esconden de Dios, así como lo hizo a Adán cuando pecó, ¿verdad? Que descubrió que estaba desnudo, que había pecado y tuvo miedo a Dios, y en vez de correr hacia Dios y arrepentirse, ¿qué es lo que hizo? Se escondió porque tuvo miedo a Dios. Dice aquí, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola a ellos así, se maravillaron, se turbaron y se apresaron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Con vientos solanos quiebra tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre. Amén. Entonces dice la Biblia aquí, o sea, el salmista decía que los reyes, todos los reyes de la tierra, se reunieron y pasaron todos, y viéndola se maravillaron, se turbaron y se apresaron a huir. Les tomó allí temblor,
sea, los poderosos de la tierra, al pasar por Jerusalén, al pasar por Sión, por la ciudad del gran rey, tuvieron miedo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que eso apunta? Nosotros somos la ciudad, la Jerusalén espiritual. Nosotros somos la ciudad de Dios, ¿verdad? La ciudad espiritual. Y cuando los enemigos se levantan contra nosotros, cuando los enemigos se levantan para hacernos mal, ellos miran y tiemblan. Ellos nos ven y tienen miedo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros fuimos colocados en Cristo. Fuimos escondidos en Cristo. Entonces, cuando Dios nos mira, Él no nos ve a nosotros, no ve a Luis, Él ve a Cristo. Pero también hay otra verdad, que es cuando el diablo, ¿verdad? Cuando el diablo nos ve, cuando el diablo nos mira, Él también ve a Cristo, porque fuimos colocados en Cristo. Y Él ve y tiembla. ¿Por qué? Porque cuando Él se levanta contra nosotros, Él no se está levantando contra nosotros simplemente. Él se está levantando contra nuestro Rey. Él se está levantando contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que Él tiembla. Por eso es que Él tiene miedo. Cuando Él oye, ¿verdad?, al respecto de nuestro Rey, como decía aquí, ¿verdad?, cuando Él oye al respecto de nuestro Rey, Él tiembla. Él tiene temor. Y dice, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz, con viento solano. Quiebra tú las naves de Tarsi. O sea, las naves de Tarsi eran grandes navíos, grandes embarcaciones. O sea, eran naves poderosas, eran naves, ¿verdad?, que todo el mundo probablemente temía en aquellos días por causa de su fortaleza, por causa de sus armas, por causa de su gran tamaño. Pero él dice aquí, quiebra tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre. O sea, aquel que está refugiado en la ciudad del Señor no será abalado, no será conmovido, no será removido, sino que permanecerá para siempre. Por eso necesitamos a cada día afirmarnos en Dios, colocar nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, porque no seremos avergonzados, no seremos conmovidos, porque estamos firmes en el Señor, estamos plantados en la ciudad del Señor, ¿verdad? No seremos inconmovibles, no seremos removidos, ¿verdad? Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, en Él estamos seguros. Y continúa diciendo aquí el salmista, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Amén. Dios es fuerza y Él es justo, dice aquí. Nos acordamos de tu misericordia, ¿verdad? El texto pasa aquí de los primeros versículos de hablar de la majestad de Dios, ¿verdad? El texto pasa aquí, el salmista primero habla de la majestad de Dios, del poder de Dios, que cuando los enemigos ven ese poder, ellos tiemblan, ellos huyen, ellos son conmovidos, ¿verdad? Ellos son quebrantados, ellos ven y tiemblan. Entonces el salmista hablaba, ¿verdad?, de esa majestad, de la majestad de Dios. Pero el salmista sale de la majestad de Dios, del poder de Dios, ¿verdad?, de la fuerza de Dios, y pasa a otra característica de Dios. Pasa a hablar de su amor, de su misericordia. Él dice, nos acordamos de tu misericordia, aún viendo tu poder, aún viendo tu majestad, como destruye, como acabas con los enemigos. Señor, nos acordamos también de tu misericordia. Nos acordamos de que tú eres amor. Nos acordamos de que tú eres justicia. Nos acordamos de tu amor y tu misericordia.
Es interesante, como hablábamos aquí al inicio, ¿verdad? De que el salmista comienza hablando de Sion, de la ciudad de Jerusalén, y nosotros hablamos un poco allí de Gálatas, del capítulo 4, del versículo 21 al 26, donde Pablo hace una alegoría de que la Sion era la Jerusalén espiritual que apuntaba para la gracia, y el monte Sinaí, que era la Jerusalén natural que apuntaba para la ley, y le hablaba a los Gálatas: ustedes quieren vivir por la ley. Entonces, si quieren vivir por la ley, van a vivir como esclavos. Y aquí era lo que decíamos allí, la alegoría de Gálatas. Pero aquí Dios comienza, o sea, el salmista vuelve en el versículo 9 a recordarnos de la misericordia de Dios. Y él habla de la majestad, el poder de Dios, dijimos, y enseguida él pasa para el amor y la misericordia de Dios. Es interesante que los que viven en la ley, normalmente ellos hablan del amor de Dios, ¿verdad? Es muy común en aquellos cristianos legalistas decir: no, Dios es amor, pero también Dios es juicio, Dios es ira, Dios es justicia. O sea, cuidado con Dios. Dios te ama, pero cuidado con Dios. O sea, da un mensaje, pasan un mensaje, ¿verdad? De que cuidado, que Dios te ama, pero al mismo tiempo Dios va a pesar, como la palabra que usan mucho aquellos cristianos legalistas, ¿verdad? Que viven bajo la ley. Cuidado, Dios te ama, pero Él puede pesar la mano de Él sobre vos. O sea, Dios te ama, pero Dios es justo. Si vos fallás, Él va a traer juicio sobre tu vida. Y ahí las personas, cuando están pasando por una lucha, por una crisis, por un problema, se acuerdan de esa palabra. Y en vez de pensar en la misericordia y el amor de Dios, piensan en ¿qué? En la justicia de Dios, en el juicio de Dios. ¿Será que Dios me está juzgando? ¿Será que esto es el juicio de Dios? ¿Será que porque pequé, porque fallé, Dios está descargando su ira sobre mí? ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Aquellos que viven debajo de la gracia, ellos no viven pensando en el juicio y la justicia de Dios, porque el juicio de Dios, la ira de Dios, ya cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero nosotros pensamos en la misericordia de Dios. Tal vez fallé. El salmista decía allí en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, sobre aguas de reposo me pastoreará. Y él dice, y él continúa diciendo más adelante: aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. O sea, el salmista decía: aunque yo ande en valles de sombra y de muerte, o sea, aunque yo me desvíe del camino, aunque yo ande fuera del propósito del Señor, su vara y su cayado me infundirán aliento. O sea, la vara, ¿verdad?, era algo que se usaba para guiar los corderos, ¿verdad?, para guiar por el camino. Y el cayado era aquel como un gancho que cuando el animal se desviaba del camino, el pastor lo enganchaba y lo traía nuevamente hacia el redil, ¿verdad? En el momento era doloroso tal vez, porque vara y cayado también apunta para disciplina, ¿verdad? Tal vez era doloroso, pero el pastor, porque amaba y cuidaba a esa oveja, la traía a su redil. Y aquí el salmista dice entonces: nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra, porque Dios es justo, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso. Él usará su justicia. Y se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. O sea, el salmista aquí decía: contemplen a Sión. Dijimos que Sión
apunta ¿para qué? Para la ciudad celestial, ¿verdad? La ciudad del monte de Dios. Entonces lo que decía el salmista aquí dice, contemplen a Sion, rodéenla, miren sus palacios, miren sus muros, sus antemuros, miren sus torres, miren sus palacios. O sea, contemplen la hermosura de Sion, contemplen a Sion, ¿verdad? Y esto nos habla de que de relacionarnos con Dios, contemplar a Dios, ¿verdad? Adorar al Señor en espíritu y en verdad, buscar al Señor de todo nuestro corazón, contemplar al Señor, ¿verdad? Ese contemplar al Señor solamente puede suceder cuando nos relacionamos con Dios en la intimidad, ¿verdad? Cuando adoramos, cuando buscamos al Señor de todo nuestro corazón. Y el salmista dice, contemplen a Sion para poder hablar de ella a las próximas generaciones, a las generaciones que vendrán, ¿verdad? Necesitamos contemplar al Señor para poder hablar a las generaciones que vendrán, ¿verdad? Aquellos que han de conocer al Señor. Y por último, aquí dice el salmista, porque este es Dios, Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Entonces, cuando contemplamos al Señor, cuando somos guiados por el Señor, dice aquí, este es nuestro Dios, Dios eterno, ¿verdad? Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Amén. Y ahí eso se puede aplicar en dos sentidos. Primero, ¿verdad? Que Él nos guiará para una vida eterna, porque el salmista decía que Él es un Dios eterno, ¿verdad? Que nuestra vida, sabemos que nuestra vida como cristianos no está definida solamente al tiempo que vivimos aquí en la tierra, sino que Dios tiene una vida eterna para nosotros preparada, ¿verdad? Tiene una vida para aquellos que creyeron en Él. Pero también Él nos guiará aún más allá de la muerte. También se puede aplicar aquí en nuestro tiempo, nuestro caminar con Dios. Él nos librará de todo aquello que tiene que ver con muerte, ¿verdad? Y cuando hablamos de muerte, no necesariamente muerte aquí tiene que ver con la muerte natural, sino que muerte también en la Biblia apunta para todo aquello que trae muerte, ¿verdad? Palabras traen muerte, amistades traen muertes, lo que vemos trae muerte, ya lo dijimos en una palabra que ministramos hace algunos domingos atrás, lo que oímos trae muerte, lo que vemos en la televisión trae muerte, los comentarios que hacemos o oímos producen muerte en nuestras vidas, los relacionamientos que nos relacionamos, ¿verdad? Hay amistades que producen vida en nuestras vidas, pero hay amistades que producen muerte. Los asuntos que ellos hablan, los comentarios que ellos hacen, producen muerte cuando los oímos. Y a veces la muerte también son palabras que nosotros hablamos, palabras de negatividad, palabras de incredulidad. Entonces, dice la Biblia, Él nos guiará mucho más allá de la muerte. Amén. Que en estos días podamos tener un corazón para Dios, buscar a Dios de todo corazón y ser guiados por Él, ¿verdad? Que podamos acercarnos a la Sion espiritual, a la Jerusalén espiritual, al monte del Señor, ¿verdad? Para que podamos ser guiados por Él en vida, para que siempre podamos alabar y adorar al Señor, que nuestros labios no estén llenos de muerte, sino de vida, de alabanza, de adoración a nuestro Rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que el Señor los bendiga. Déjeme hacer una oración para finalizar nuestro devocional de hoy. Padre, en el nombre de Jesús yo quiero orar por mis hermanos, yo quiero bendecir su día, yo quiero bendecir su vida, yo quiero bendecir su familia, yo quiero bendecir sus hijos, yo quiero bendecir su trabajo, yo quiero bendecir su salida y su entrada, aquellos que están yendo a trabajar o irán a salir para trabajar,
aquellos que trabajan en casa, aquellos que estudian. Padre, bendícelos, bendice su entrada y su salida. Señor, que donde ellos vayan puedan ser benditos y puedan ser bendición. Señor, guárdalos, líbralos de todo mal, líbralos de todo accidente, líbralos de todo ataque del maligno. Guarda sus hogares, guarda sus hijos, libra a su familia de todo mal. Declaro que los ángeles del Señor acampan alrededor de tus hijos y tus hijas en esta mañana para guardarlos y librarlos de todo mal. Señor, y que en esta mañana tus hijos, yo declaro que te buscarán. Señor, que clamarán a ti, que se acercarán a ti. Señor, y que experimentarán esa gracia, ese favor y esa misericordia que proviene de ti, Señor, que proviene de nuestro Dios. Por eso te agradezco por este día, por este devocional, por tu palabra. Te agradezco por tu amor, por tu misericordia, oh Dios, por tu gracia, en el nombre de Jesús. Y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta mañana, en el nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Un gran abrazo para todos, que pasen bien. Un saludo ahí para el hermano Alessandro de Sousa, allí de Puerto Alegre, que estuvo con nosotros. No sé si exactamente Puerto Alegre, si vive en otra ciudad, pero es de la vida allí de Puerto Alegre. Pastor Everton también, hermana Joaquina, Pablo, Luciana, Claudia. Un gran abrazo ahí para mi concuñada, la cuñada de Cristiane, la esposa de mi cuñado. Y Pablo, Luciana, bueno, bendiciones, que pasen bien, tengan un día bendecido. Nos vemos mañana a este mismo horario para compartir un devocional más de Salmos. Amén. Chao, chao, que pasen bien, nos vemos, un abrazo grande. Chao.